Dios le bendiga a todos los hermanos y amigos que nos escuchan en esta hora. Sean bienvenidos una vez más a las clases bíblicas por parte de los ministerios proféticos Luchando por la Verdad y por nuestros canales de redes sociales de Luchando por la Verdad y Predicador Juan José Méndez Velasco. Continuamos con la lección número 2, que es la lección del arrepentimiento. Padre, en el nombre de Jesús, santifícanos en tu verdad. La palabra tuya está siendo verdad. Leemos en Hechos capítulo 17, verso 30, la palabra del Señor de la siguiente manera. Hechos 17, versículo 30, palabras de Dios a través del apóstol San Pablo, y dicen: y disimulaba Dios los tiempos de aquella ignorancia, mas ahora manda a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. El arrepentimiento, vamos al significado de la palabra original, significa del hebreo y del griego en términos sencillos, volverse, un cambio de mentalidad en el griego. Tienes muchos sinónimos y aplicaciones en la Biblia como dolerse, cambiar de parecer, cambiar los pensamientos, cambiar de comportamiento. Ejemplos de estos encontramos en Oseas capítulo 14, verso 1, donde Dios le dice a Israel: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, por tu pecado has caído. Y Dios los llama a volverse, es decir, a arrepentirse. Y en Joel capítulo 2, verso 13, dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Dios siempre llama a su pueblo a arrepentirse. En Hechos capítulo 2, versos 36 al 38, dice la palabra de Dios por medio del apóstol San Pedro de la siguiente manera. Dice así la palabra de nuestro Dios: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros sobre el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es decir, arrepentimiento es saber lo que está mal, pero quiere remediarlo y volver a Dios. ¿Qué haremos?, dicen los judíos en aquel momento. Pedro le responde: arrepiéntanse, cambien de disposición mental, cambien su manera de pensar con respecto a Jesús, con respecto al pecado, con respecto a lo que están viviendo ahora, y bautícense todo aquel que está arrepentido. Y todo aquel que está arrepentido buscará bautizarse. El bautismo es otro tema, pero todo aquel que de verdad está arrepentido, que de verdad quiere un cambio de disposición mental, que de verdad quiere volverse a Dios, querrá anhelar el bautismo. Buscará ser instruido en el conocimiento de Dios. Lucas capítulo 3, versos 7 al 14, vemos que cuando Juan hablaba del bautismo de arrepentimiento, el pueblo le preguntó que qué harían, y Juan le dio varias instrucciones en ese momento, como cambiar de conducta, pasar de mala persona a una buena persona, a compartir, a no extorsionar, a no hacerle daño al prójimo, ayudar a las personas. Marcos capítulo 1, versos 14 y 15, Jesús dice y anuncia que todos debemos buscar el arrepentimiento para ser partícipes del reino de Dios o del reino de los cielos. La gente cree que sabe mucho para salvarse, pero no es cierto. Es la Biblia la que nos dice la verdad con respecto a la salvación y cómo debemos acudir a esta.
en arrepentimiento. Dios quiere que todos los hombres se arrepientan. Dios pasó por alto la ignorancia, los pecados de toda la humanidad y manda a los hombres a volverse a Él. Eso es lo que significa arrepentimiento, volverse a Dios, volverse al conocimiento de Dios, volverse a los reglamentos de Dios. Y hoy en día no solamente el Señor manda a los pecadores a arrepentirse, sino a la misma iglesia, porque se ha apartado de en pos de Dios. Y comienza el creyente a reconocer sus pecados, porque nosotros somos seres caídos y arrepentir es la única manera de tornarnos al Dios Todopoderoso y ser restaurados. Hechos 3:19 dice la palabra de Dios de la siguiente manera: arrepentíos por lo tanto y retomen a que del todo se borren vuestros pecados, para que vengan tiempos señalados de refrigerio desde el rostro del Señor. El arrepentimiento y la conversión son necesarias en nuestras vidas. La gente camina a la perdición y debe volverse. Un camino de no arrepentimiento te llevará a condenación, te llevará al infierno, te llevará al juicio del gran trono blanco. ¿Por qué debo arrepentirme? Porque el reino de Dios se ha acercado. Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hermanos, hoy en día son pocos los que enseñan la doctrina del arrepentimiento. Algo que es sencillo, algo que debemos conocer, que nos salva, que nos ayuda a estar cerca de Dios. ¿Por qué debo arrepentirme? Porque estarás sujeto a la destrucción total si no lo hacemos. Lucas 13:3. Jesús dice: arrepentíos, si no os arrepentís, todos pereceréis. Porque se alcanza la misericordia de Dios. Por eso debo arrepentirme. Proverbios 28:13. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El arrepentimiento hace que le confesemos a Dios y que Dios nos limpie de nuestros pecados, porque en Dios alcanzamos misericordia cuando tenemos arrepentimiento en el corazón. ¿Por qué debo arrepentirme? Porque nos lleva a producir frutos. Mateo 3:8. Juan les dijo a las multitudes: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque cuando hay arrepentimiento, hay un fruto bueno, hay un buen comportamiento. ¿Por qué debo arrepentirme? Porque nos lleva al perdón y limpieza de nuestros pecados. Hechos 3:19. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Debemos vivir esa experiencia de arrepentimiento, si no, viviremos en un remordimiento eterno. Dejemos que el Espíritu Santo nos lleve al Cristo de la gloria y seamos nuevas criaturas por el beneficio del juicio de la cruz. Así que, hermanos, espero que esta lección sobre el arrepentimiento sea de bendición para tu vida. Consulta los textos bíblicos, consulta la Biblia, consulta las palabras originales del hebreo y del griego y comprende más la palabra de Dios para que el Señor te ayude cada día. Padre, bendice a las personas que nos escucharon en el nombre de Jesús. Rompe las cadenas en sus vidas y ayúdanos a tener un corazón arrepentido delante de ti para que venga ese tiempo de refrigerio. Dios te bendiga mucho, Dios te guarde.